Y al final quiero pedirles que elaboren un cuadro sinóptico de las diferencias de los diferentes grupos fotosintéticos que se ubican en el grupo de estamenópila. Entonces, ya con esta parte terminaríamos el grupo de las estamenópila, del grupo SAR, y pasaríamos la siguiente clase a violata. Entonces, como ustedes se han percatado, evidentemente hay muchísimos grupos que están ubicados en este supergrupo SAR. Y que en este caso se caracterizan porque tienen flagelos, y estos flagelos, uno de ellos es el liso y el otro tiene mastigonemas, es decir, son eritontos. Eso ya lo hemos venido mencionando, ya sea fotosintéticos o no fotosintéticos, hay organismos que tienen esta estructura, y esto sumado a los marcadores moleculares, el 18S, y el RPC han podido dilucidar ellos. Otros están en controversia o bien se siguen estudiando, y seguramente en un par de años, si no es que ya más pronto, van a poder armar sus clasificaciones que sean filogenéticas a partir de un origen monofilético. Entonces, pues entrando en materia, porque ya es la hora, vámonos al grupo de jantofitas. Y bueno, las jantofitas, para que tengan ustedes una idea, ya están viendo la proyección, ¿verdad? ¿Es sí. correcto? Sí. Ok, bueno, para que tengan una idea, ahí dice clase, pero sin embargo la jerarquía taxonómica también ha cambiado, y ahora ya las ubican dentro de un filum, ¿no? Un filum. Y las jantofice se caracterizan, como ustedes lo están observando, en que se vean de color verde, y de tal manera que justamente cuando se descubren en un principio por aquellos años de los 60, 50, gran parte de ellos fueron colocados en otros grupos pensando que eran algas verdes, y con el tiempo pues evidentemente se dieron cuenta que son verdes porque tienen clorofila A igual que todos los demás, y clorofila C estaba enmascarada por otros pigmentos. Entonces, este género muy particular que puede llegar a tener estos crecimientos macroscópicos en forma de tapetes filamentosos constituidos de filamentos tenocíticos, y que tienen ese color tan particular verde intenso, pues no, pertenecen al género Vauqueria, se escribe con V, Vauqueria, y pueden ser tanto marinos como de agua dulce. Entonces vean por eso me gusta esta foto, porque es un crecimiento pues masivo, de forma, les digo, esto es como si fuera terciopelo, tela esta de terciopelo, su consistencia es suave, y, hace una masita. Entonces este género pues se ha ocupado mucho, como más adelante lo verán, para estudios fisiológicos, evolutivos y de otra índole. Bueno, pues el representante que estamos viendo, que es el género Paukeria, les digo, pues en México, para no variar, ha sido poco estudiado. Vamos a ver. Recordemos que este grupo, al igual que todos los que hemos visto en Estramenópila, es resultado les explica su origen por el resultado de una segunda endosimbiosis, donde la primera de origen a los grupos eucariota, surge de una cianobacteria. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero otra vez más no caen, de hecho, de otra figurita, de otra forma, de otro autor. Y entonces vemos que esta cianobacteria quedó incluida dentro de un prototipo de una célula procariota, y da origen a la formación de una célula eucariota, porque quedó embebido esta cianobacteria en la célula anterior. Y bueno, el plasto, por tanto, por eso se explica que tenga reminiscencias de ADN o DNA circular dentro de las
tilacoides del plasto. Bueno, ya que pasó esto, evolutivamente dio origen a 3 grandes grupos: las glaucofitas, las algas rojas rodófitas y las algas verdes clorofitas. Estas tienen en su membrana celular del plasto 2 membranas, que las explicaremos después, y a partir de esta segunda endosimbiosis de una alga roja hacia otro organismo, quedó incluida esta célula en otra más, y por eso se llaman de una segunda endosimbiosis. Como resultado de esta segunda endosimbiosis, vean la bolita roja, el plasto de este grupo, como ya lo hemos mencionado, tiene 4 membranas. A diferencia de que ya lo mencionamos, de origen a las euglonofitas, bueno, pues de este lado, de origen a las heterocontofitas, ¿no? Y estas heterocontofitas, pues son con flagelos diferentes, ¿no? Entonces, recordemos entonces que la citología de cada uno de ellos, les hemos visto que se modifica la ultraestructura a nivel de lo que pasa en la célula, en la parte interna. Desde luego, hay un núcleo, una membrana nuclear, algún Golgi, hay los plastos con tilacoides con 4 membranas, ya dijimos, pero en este caso, la diferencia más importante a nivel de ultraestructura de este grupo estriba en esto que está encerrado en este círculo rojo. Esto es que tiene un rizoplasto, es decir, que en la base del flagelo hay una serie de proteínas que se unen con el núcleo, y a eso se llama rizoplasto. Y que cada uno de los flagelos, cuando salen, tiene en la parte basal una protuberancia que se llama papila. Estas papilas pues sirven para la definición de este grupo. Desde luego, en algunos casos, no es en todos, el plasto se modifica en cómo se organizan los tilacoides en empalizadas con 2 o 3 tilacoides agrupados, y en la parte externa del cloroplasto se pueden acumular carotenoides que funcionan como estigmas. Son entonces carotenoides que se ha visto que pueden dar respuestas fototácticas para que estos flagelos tengan mayor eficiencia en su movimiento. Bueno, desde luego, este grupo, las xanthofitas, vean toda la variedad de organización celular vegetativa. Y la organización celular vegetativa y o reproductiva en todos los organismos que ahora estemos hablando, que tienen una estructura semejante a tejidos o cercanos a tejidos, se les llaman talofitas. Todavía no son tejidos, o todavía incluso a nivel más sencillo son unicelulares, es decir, las talofitas son organismos que antes se ubicaban en aquellos organismos que no tuvieran sistemas de conducción y de organización complejas, y menos que fueran células sin vitalidad, que fueran células de estructura nada más. Es decir, en otras palabras, también en la bibliografía pueden encontrar que son aquellos, los talofitos son aquellos que no tienen ni raíces, ni flores, ni frutos. Es decir, todos lo que antes se llamaban criptógamas. Bueno, pues porque quiero hacer énfasis de eso, porque en mucha bibliografía van a encontrar que tanto los hongos como las algas son talofitas, y a eso se están refiriendo, ¿no? Bueno, entonces a nivel de la citología, pues las células pueden ser desde una sola, unicelulares, pueden ser flageladas, pero vean que también puede haber ya no flageladas, es decir, que ya no cumplen necesariamente en etapa vegetativa, como son las diatomeas, que presenten flagelos, ¿verdad? Bueno, rizopodiales, ¿qué significa eso? Que tienen proyecciones de las membranas, algo parecido como las amebas, pero aquí, a diferencia de las
de las amebas, en este caso, son proyecciones que se pueden cubrir de una pared celular. Ocoides o coloniales en forma de agregados palmeloides, en forma de mano, que se agregan en forma palmeloide. Filamentos simples, es decir, células continuas hacia la parte apical. Filamentos ya más complejos que se tienen un segundo plano de visión y por eso se llaman ramificados, o filamentos continuos, y a eso se llama sifonal o cenocíticos, con C, cenocíticos. Entonces, vean, en el Xanthophyta se presenta una diversidad de formas sumamente amplia y son difíciles de, incluso para expertos, son difíciles de distinguir si no tienen cuidado. Y ahorita van a saber en qué deben de tener cuidado. Bueno, pues evidentemente cuando son cenocíticos, como en esta figura, en este esquema, vemos que el crecimiento es apical, por eso hay una zona apical donde hay mucho Golgi, porque ahí hay una síntesis, vesículas de la pared, hay muchas, desde luego el límite de la pared celular está aquí, igual que la membrana, ¿no? Eso es lo que caracteriza esta zona apical. La zona subapical, pues, que vemos que hay mitocondrias, retículo endoplásmico y plastos, ¿no? ¿Qué vemos en la zona vacuolar? Pues evidentemente ya vemos el núcleo, aquí están las sustancias de reserva, cuerpos grasos, otra vez núcleos, o sea, es una zona a donde hay núcleos, muchos núcleos, vacuolas muy grandes, gránulos de cristal y plastos. Entonces hay una diferenciación a lo largo de la IFA, en este caso representando un esquema del género Baukeria. Por otra parte, vemos que las características del grupo pues, se vuelven a presentar de una manera semejante. Tienen de la parte apical un flagelo, y este flagelo tiene mastigonemas, que serán los mastigonemas, glicoproteínas formadas por el retículo endoplásmico, y a este tipo de flagelo se le llama pleuronemático, porque de cada lado del eje del axonema salen mastigonemas. ¿De qué posición es? Anterior, largo, ¿sí? ¿Y para qué lo ocupa? Para impulsarse. Contrariamente, el flagelo liso va hacia atrás, es liso y se llama acronemático o anemático, tiene una posición posterior, es corto y ¿qué función tiene? De dar la dirección. Uno el impulso y otro la dirección. Es decir, son biflagelados, heterocontes, con posición apical o subapical. Están aquí o ligeramente abajo. Esa es su posición. Emergen de la protuberancia, que ya se las había señalado en el esquema anterior, como un tope, una protuberancia, un chipote, digo yo. Y la estructura interna es helicoidal entre flagelo y cuerpo basal. Esto es importante. La estructura interna es helicoidal. Entonces aquí puse los cuerpos basales de los flagelos se conectan con el núcleo, pues sí, ya sabíamos también, por medio de un rizoplasto. Esto ya también lo conocen, pero enfatizado. No es la primera vez que lo oímos para algunos organismos. Vean las formas de estos organismos, pueden ser triangulados, pueden ser en forma de H, como aquí lo aprecian, ¿sí? Pueden ser en forma de, parecen estos gusanitos, nevatos, pueden ser como estos triangulitos. Y bueno, ¿qué es lo que nos importa señalar aquí? Que la pared celular en este grupo no es como en diatomeas, no es como en algas pardas, sino pueden tener muchas variaciones. ¿Cuáles? Que tengan celulosa, que puedan tener glucosa, que tengan sustancias pépticas o sílice. Es una u otra, no es la sumatoria de todas. O incluso desaparezca en algunos momentos y sean desnudos.
Esa pared está ornamentada, ¿sí? O puede tener piezas en forma de H, como aquí lo vemos en este género característico, se llama tribonema. Si no tenemos cuidado, pues evidentemente vamos a decir que es un Neulotrix o cualquier otra cosa de una alga verde, porque solamente la vemos verde, pero eso no es cierto. Bueno, pues un detalle de los plastos, aquí se los mostramos, que están envueltos por 4 membranas en la parte externa de este plasto y los tilacoides se organizan de 2 a 5 tilacoides en empalizado, paralelos. Son de color verde amarillento porque tienen clorofila A y C igual que los demás, 4 membranas igual que los demás, pueden ser en forma de discos o tocar las paredes y eso se llama parietales. El pirenoide es único y está desnudo, puede tener bordes lisos y brillosos por ausencia de almidón. Y esto es lo que tienen que poner en rojo. Las Xanthophyce no tienen almidón como sustancia de reserva. Por tanto, nunca reaccionan con el ugol, que es una forma de inferir si lo que yo veo verde es una alga verde o es otro grupo. Yo le pongo Lugol y si este organismo no reacciona ante Lugol, no se tiñe nada, quiere decir que es otro grupo diferente a un alga verde. Y miren que me ha costado dolores de cabeza y de muchos meses, a veces hasta años, poder dilucidar qué es lo que estamos viendo. Pero eso es bueno porque a la larga hemos descubierto nuevas especies. Bueno, el DNA del plasto es en forma de anillo, envuelto por un retículo endoplásmico, como aquí se está viendo, unido al núcleo. Es decir, que el plasto está muy cercano al núcleo, como ustedes lo vieron en esta diapositiva. Aquí está el plasto y está muy cercano al núcleo. Bien, vamos a seguir con nuestro organismo, que en este caso, y vamos aquí en el plasto. Bien, pues los pigmentos, a reserva de los grupos anteriores que hemos visto, han tenido fucoxantina, que era el responsable del color de las algas pardas, sobre todo de las kelp, que mientras más fucoxantina tuvieran, podrían verse incluso hasta de color negro. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, pues entonces en este caso las Xanthophyce no tienen fucoxantina. Igual que los demás grupos tienen clorofila A y C, ya hemos mencionado, en algunos se ha descubierto hasta clorofila E, y tienen todos estos pigmentos que terminan en xantina, 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 y eso significa que son xanthofilas. Las xanthofilas son un tipo de carotenoides que por su estructura y su pigmento y su captación a diferente longitud de onda han recibido todos estos nombres: diatoxantina, adenoxantina, heteroxantina, enteroxantina, y algunas de ellas son exclusivas como Vauqueria xantina. Y el betacaroteno, que desde luego es un pigmento que se encuentra en la mayoría de las algas. Voy a tener que hacer un paréntesis, por favor. Les voy a pasar la siguiente diapositiva y si me pueden hacer favor de esperar, tomar. Bueno, aquí hay una, voy a mencionarles ahorita en alguna que tenga letritas, se las dejo. En alguna que tenga, esta es una fotografía que está teñida con epifluorescencia en microscopio confocal, poniéndole DAPI, un marcador, porque nos interesa ver los núcleos. Y vean la cantidad de núcleos que hay en una célula continua. Esto quiere decir que su organización de esta célula es cenocítica o sifonal. La mitosis se lleva a cabo cerrada, que quiere decir nunca la membrana celular desaparece y pues los cromosomas que puede tener se van organizando dependiendo de las diferentes fases de la mitosis. Algo muy interesante.
Tribonema, decíamos que es la que tiene forma de H. Aquí ya estamos viendo el organismo. Dicen, pues, ¿dónde está la H? No se aprecia tan fácilmente. A ver si puse la foto donde sí se aprecia muy, muy claramente. Si siguen un poquito esto está tomado con contraste de fases. Aquí se ve más grueso y aquí está la famosa H, pero creo que ahí tengo una foto mejor. Se reproduce por isogamia. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay una reproducción sexual. Se reproducen por zoosporas. ¿Qué quiere decir? Es una reproducción asexual, pero también se pueden formar plastos ameboides. Entonces, este es un género que cualquiera que no tuviera mucha experiencia diría que es un alga verde, pero no. Tienen características muy diferentes, ya las hemos mencionado. Otras, como los núcleos, ya se los enseñé, pueden ser únicos o muchos, muchos núcleos, como la que acabamos de ver, la fotografía de DAPI, pueden tener proyecciones, ¿va?, que se llaman pseudópodos, igual que las amebas, porque son proyecciones de una célula desnuda y son algunos representantes muy delicados. Y ese es otro de los problemas por los cuales poco se conoce de este grupo en México, porque si los fijamos con mucho formol, la célula se va a analizar. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando queremos estudiar este grupo, se haga con la debida precaución. Y aquí les pido que tomen esta nota y regreso en 2 segundos, por favor. Listos, gracias, jóvenes. Estoy de regreso. ¿Estamos bien todos? ¿Qué decimos? Que en las Cantophyce se reproducen obviamente, pero se nutren obviamente por autotrofía, si tienen clorofila, pero puede haber organismos que sean heterótrofos y se reproduzcan sean saprofíticos, es decir, degradan la materia orgánica o incluyan dentro de su célula materias orgánicas y se llaman fagotróficos, ¿sí? Vivos o no vivos. Y entonces, bueno, pues vemos que hay una diferencia importante en este grupo por estos mecanismos de obtención de alimento, de sustancias nutritivas, y también vemos que la sustancia de reserva nunca se va a presentar almidón, ¿sí? Y que como sustancias de reserva entonces tienen estas moléculas que se llaman crisolaminarina,
y que representa un compuesto que se llama leucocina beta-1,3-glucano, esto, y otras opciones de sustancias de reserva son aceites o grasas. Vean aquí, les estoy presentando en esta fotografía, igual sigue siendo un filamento cenocítico que es característico de este género, que es la Euphorbia, y esta estructura en forma que se enrolla es el anteridio, y este otro que también se dobla, que lo envuelve al anteridio, es el ogonio. Entonces, como piquito es el ogonio y como estructura de rizo es un anteridio. Esto ya más o menos, por lo menos en forma, y lo habíamos visto ya, entonces empiezan a ver que hay ciertas convergencias morfológicas con algunos grupos. Y tenemos todas estas posibilidades de reproducción asexual. Por fragmentación, que es la división simplemente sin gasto de energía de un talo, la formación de un sitio específico a donde se van a formar las zoosporas, que será el esporangio, que puede tener uno o dos plastos esta zoospora, o pueden tener también acúmulos de carotenoides que se llaman estigmas. Pero aquí empieza a haber otras opciones que no habíamos visto. ¿Qué es esto? La producción de esporas que se llaman autoesporas, y a diferencia de las esporas van a ser inmóviles y por supuesto no producen flagelos. Entonces ya hay otra opción de producir esporas que no sean móviles. Esporas que tengan una pared gruesa y tengan abundantes sustancias de reserva, y a esa se llama acineto. Esta palabra también si no la han oído y no se las han explicado, también se presenta en las cianobacterias. Acinetos, y tienen la función de reproducción igual, con pared gruesa igual. Hay otra opción donde las esporas son inmóviles también, se llaman aplanosporas, producen flagelo, tienen las que sean de forma de coco, filamentosas y cenocíticas. Pero este flagelo es efímero, es decir, dura muy poco y se cae. Y por eso le llaman aplanosporas, porque finalmente solamente en su formación forma un flagelo efímero. Existen otras esporas, que se forman de una manera muy particular, y a esas se llaman estatosporas, como es este esquemita que está al ladito. Estas estatosporas se cubren de una pared adicional con sílice, se forman dentro de las células, son endógenas, pueden tener dos bandas, un opérculo para que salga finalmente después la célula, y lo más importante es que ellas se van a depositar en el sedimento para cuando no hay condiciones adecuadas, por ejemplo, simplemente para que tengan una idea, los lagos que se congelan tanto en Europa como en América del Sur durante la época de invierno, pues obviamente los organismos forman estas estatosporas, sedimentan, se quedan en el sustrato, y cuando hay nuevamente las condiciones adecuadas, pueden germinar. Esa es por lo cual pueden hacer estas cosas maravillosas, estos organismos. Y la última, que tampoco lo habíamos mencionado nunca previamente, ni las estatosporas, ni las aplanosporas, ni los acinetos, porque no se presentan en los grupos anteriores. Y la otra, que es exclusiva de este grupo de las se llaman cinsosporas. ¿Qué es eso de las cinsosporas? Un sitio de una espora que tiene muchos flagelos alrededor de ella. Esta es una cinsospora. Flagelos lisos y desiguales en pares que están rodeando la espora. O sea, es como el conjunto de muchas zoosporas que quedan unidas en una estructura común, y a esos le llamaron cinsospora. Y desde luego puede haber protoplastos amemoideos, ¿sí? Es decir, que no hay flagelo.
Todas estas opciones son mecanismos de reproducción asexual. ¿No los he perdido, chicos? No, profesora. No, profe. Bueno, vean entonces cómo en un grupo aparentemente sencillo surgen muchas cosas que ahorita van a entender por qué. Y la reproducción sexual se lleva a cabo por las 3 opciones de reproducción que se presentan. Isogamia, que ya hemos mencionado mucho, gametos iguales en forma y tamaño, anisogamia, gametos diferentes en tamaño, pero no en forma, y ogamia, gametos totalmente diferentes en forma y tamaño. Y entonces aquí tenemos un esquemita de un organismo que se llama Botridium, ¿sí? Vean cómo tiene una cabezuela, una proyección de sus rizoides, y este es el estado de reproducción sexual. Si yo veo esto, puedo pensar que es otra cosa, un protozoo, un bicho diferente, pero en realidad estoy viendo una parte del ciclo de vida de este organismo. Y lo mismo sucede con esta filamentosa. Vean otra vez de la forma de H en un esquema, y estos son los gametos, el estado de gametos. Y esta es la fase vegetativa. Y en este otro caso, pues estas bolas que están rodeadas por estas proyecciones anterior y eugonio se forman sí o sí en parte del talo cuando se modifica, es decir, como en los hongos, estos pueden ser, ¿sí? Eucárpicos, es decir, parte de la estructura masculina y femenina se forma y luego lo demás es vegetativo, ¿sí? Ambos Jotas de abajo son del género Bauteria. Aquí está escrito así, Bauteria. Baucheria se escribe. Este se reproduce por ogamia, este se reproduce por anisogamia, Bautridium. Este también otras especies se reproduce por isogamia y Tribonema por isogamia. Es decir, pues hay 3 opciones de ciclos de vida, ¿no? Este es un ejemplo, solamente es un ejemplo de lo que se ha imaginado que sucede en el género Baukeria, aunque igual se sigue estudiando, probablemente con el tiempo esto cambie en algunas de las especies, porque en muchos no se ha estudiado su ciclo de vida, y obviamente in vitro, pero bueno, vamos a hablar de esto. Empecemos que este organismo, voy a bajarlo, este organismo en su fase vegetativa crece, ya les enseñé la imagen que es multinucleado y vean que se forma un septo. Cuando este septo se forma y se empieza a alargar la célula, va a producir un esporangio y ese esporangio va a sacar, puede ser largo o puede ser corto, pero generalmente es largo, y va a sacar una espora que está rodeada de muchos flagelitos, por tanto se llama cinsospora. Germina, de nueva cuenta da origen a un filamento vegetativo. Esa sería una opción. Seguimos y todo esto representa la fase vegetativa, seguimos y filamento cenocítico va a formar una estructura en forma de limón, en forma de manguera doblada, un gancho que abraza. Hay muchas modificaciones, pero más o menos siempre se hace así. Puede estar en el mismo talo o en talos diferentes, y el otro siempre va a ser circular, ovoide o globoso. El gameto femenino y el gameto masculino producirán anterozoides, producirá ovos o esporas, y pues desde luego el anterozoide, que es el móvil, pasa por un tubo y fecunda a la ovocélula. Esta ovocélula, una vez que está fecundada, se llama oosfera, igual que en otros grupos que ya le hemos mencionado. Esta oosfera, a su vez, ya tiene una pared muy gruesa, por tanto ya es el cigoto. Vean, aquí ya se llevó a cabo la meiosis, la cariogamia, y como resultado de esta cariogamia hay la producción de 4 núcleos, y por tanto aquí se supone
y lleva a cabo la meiosis. Entonces, aquí esta fase es N, haploide, mientras que esta única fase es diploide. No está marcado en el ciclo de vida porque aún hay controversias en el lugar exacto donde lleva a cabo la meiosis. Hay otras especulaciones, pero este es de un libro bastante, aunque es un poco viejito, una referencia obligada para estudiar este grupo de Xanthophysis. Bueno, pues seguimos y vemos que, para no variar, como todos los protistas, la clasificación, dependiendo de los años, ha cambiado y las han llamado que están dentro de Heterocontophita, ¿sí? Y las han llamado, por supuesto, de una clase Xanthophyce, vean, más o menos homogeniza desde 1931 a 1995 por diferentes autores, Pascal, Burrell, Cavalier Smith, hasta Van de Heck. Aquí pongo en algunos casos sus obras, pero que desde luego a través del tiempo seguimos avanzando en la línea del tiempo en el 2002, 2003, 2005 y 2010. Ahora, por ejemplo, NAL decide que esto es un rango, que ni es filum ni es clase, sino simplemente es un rango que se llama Xanthophyce. Mientras que John las pone como el filum Xanthophyta, ¿sí? Entonces, por eso verán que cambia la terminación. Fita es filum, Pesae es clase o rango. Y aquí las ubican en lo que ahorita estamos mencionando, Strammonophylla. ¿Por qué? Porque son los autores que estamos siguiendo para ubicar los organismos que estamos estudiando. Pero no es muy importante que no olviden que dependiendo de la obra pueden tener otro nombre, ¿sí? Bueno, pero sus características siguen siendo las mismas. Bueno, vean este ejemplo bonito que yo tengo años buscando este género, nunca lo he encontrado todavía. Botridium es una como cabezuela de alfiler chiquitita, ¿sí? Vean, no sé si puse la escala de la foto, no la puse, pero bueno, es una cabezuela de como alfiler chiquitita que en época de lluvia empieza a crecer en los bosques, en las forma de vida, dice, es epipélica, es decir, sobre el sustrato. Son cenocíticos, ¿sí? Como una cabezuela de un alfiler, vean perfectamente, vesiculoso y de una pared de celulosa. La reproducción se lleva a cabo como asexual, como ya he mencionado, en este grupo, pero lo interesante y lo llamativo para mí es que es un organismo sumamente pequeño, tiene unos cuantos milímetros y esférico, como si fuera una cabezuela de alfiler, les digo. En otros casos, el orden que más se va a conocer en la bibliografía representa este orden, los bacteriales, y son muy importantes porque con ellas se pueden hacer estudios fisiológicos, como les mostré en la fotografía de la tinción de núcleos por TAPI. Son continuas, filamentos continuos con una pared de celulosa, forman esporangios repetidos, es decir, en el mismo sitio van a formar los esporangios y hay una alta diferenciación de sus gametos porque son ogámicos. Pueden estar sobre las piedras, sobre el sustrato, flotando, acuáticas o terrestres, tanto de agua dulce como marinas. Pocos son los representantes marinos, pero lo existen. Y todas las opciones de reproducción, es decir, es el orden, el grupo que tiene 50 especies en el mundo, dice. No es cierto, ahorita hay 89, pero bueno, se quedó ese dato un poco atrasado. No lo actualicé. Aquí es a donde les digo, el grupo tiene 100 géneros, 600 especies en el mundo. En Norteamérica se han encontrado 90. Y fíjense la diferencia. En México, hasta hace 2 años, conocíamos solamente 9 géneros. Esa es una vergüenza, digo yo. Vergüenza porque nadie se ha dedicado a estudiar a este grupo, ¿no?
Y seguro cuando uno, de hecho, esa es la razón por la cual yo encontré una nueva especie, no crean que porque fue muy difícil, más bien porque nadie las ha estudiado, ¿sí? Entonces, cuando me di cuenta que no coincidía con nada de lo que estaba descrito, pues evidentemente me puse las pilas para sacarlo y la bauticé como Beauveria zapotecana. Obviamente, ¿saben por qué? A ver, Joana, ¿por qué le pondría Beauveria zapotecana? Porque si escucha bonita. Está bonito. Por hacer honor a nuestro país, zapotecana, ¿dónde la encontraría? ¿En Zapotecas? No, ¿dónde zapotecana, dónde se encontraría un dialecto de zapoteco? Una lengua zapoteca. En Oaxaca. ¿Oaxaca? En Oaxaca. La encontré en una localidad de Oaxaca y en honor a nuestro nombre y la región le puse Beauveria zapotecana. Bueno, pues este género está representado por 2 especies y varias poblaciones sin determinar en México. Y otra vez, historia, los cenocíticos, los plastos, los reproductores, esto es cómo se ve en el esquema, esto es cómo se ve en la realidad, ya vistos a todo color, y entonces dice, pues está, los reproductores no es fácil observarlos, ¿eh? En su mayoría solamente se van a formar cuando las condiciones lo permiten, las condiciones ecológicas lo permiten y se reproducen 1 o 2 veces cada 2 años. Bueno, eso es lo que significa el nombre de Beauveria. Está en honor a este ficólogo que se llama Jean-Pierre Boucher y por eso le pusieron Beauveria. Significa fieltro del agua. Por ahí dice algo. ¿Por qué se llama Beauveria? Ya se los contesté, ¿verdad? Se refiere al honor a este investigador suizo con nombre Bauter. Listo. ¿Dónde las podemos encontrar? En muchos lados. Vean todas estas opciones. Las mismas fotos dicen en cascadas, en ríos, cerca del mar, en charcas, sobre la nieve, etc. Tienen una amplia distribución, poco abundantes, eso sí, son bentónicas, pueden estar sobre troncos, paredes húmedas, musgos, suelo húmedo, bajo el hielo, planctónicas, en cuerpos de agua dulce, todas estas opciones, charcos, pantanos, estanques, ríos, escurrimientos, ciénegas, lagos, ¿sí? Hasta en el lago de Chapultepec, yo hace una semana fui a colectar y me encontré un organismo que ahorita se los enseñaré, y es una Xanthophyce. En aguas salobres, quiere decir que cambian la salinidad, son marinas, algunos como también se los enseñaré ahorita, y este género Heterococcus crece exclusivamente en la zona antártica. Entonces, y algunos forman asociaciones con los hongos y hacen líquenes. Ahorita lo verán. Entonces, pues hay una gran variedad, información necesaria que se tiene que investigar. Entonces nosotros pues buscamos obviamente la literatura para ir cotejando qué es lo que había a lo largo del país y por eso fue que nos dimos cuenta que había muy poquito Beauveria velutina encontrada en estas playas del país, mientras que Beauveria longicaula también encontrada en las playas de Baja California. Son los únicos 2 registros que se encuentran para México en las zonas marinas. El resto está en la zona de la faja volcánica transversal y un puntito que es la que yo encontré en Oaxaca. ¿Sí? Bueno, ahora vemos que hay 2 grandes hallazgos en los últimos años, el Heterococcus que les decía, el Heterococcus caspetus, que forma asociaciones con los hongos y forma un líquen. Otro, sí, son de los pocos representantes que se conocen de líquenes de otro grupo que no sean verdes ni cianobacterias, en este caso una Xanthophyce.
Y otros que ahí se les va a quedar de tarea, busquen las imágenes, como que parasitan plantas superiores, el género Phytophthora, ¿sí? Entonces, aquí ya por lo menos empezamos a ver otra vez tipos de organización biológica muy específica, en este caso de parasitismo. Y aquí están puesto con más letras las dos especies que son marinas, en donde exactamente se localizan. Una es la Longicaulis y Betulina en la zona de Baja California y otra en las playas Las Gatas de Guerrero. Bueno, entonces vamos avanzando y ahí están fotografías que hemos tomado de estos crecimientos ya de más acercamiento. Vean cómo se hacen estas tapetes. Ahí estamos registrando la temperatura, la consistencia, las áreas. Siempre hay que tomar las fotografías. Esto es ya tomado con, bueno, estas sí son fotografías de la red, pero están tomadas con red especial para el plancton, porque tienen una talla pequeña, aproximadamente de unas 10 a 20 micrómetros, y pueden ser triangulares, pueden ser con proyecciones, pueden ser en hileras, ¿sí? Y ahí vemos la cita de donde fue tomada. Los géneros. Ahí vemos otra vez el Bothridium granulatum. Vean el suelo asociado con estas bolitas, que son además muy delicadas. Acuérdense que les dije que algunas de ellas son muy delicadas. Y en esta fotografía tomada en contraste de fase se ve perfectamente la H, y yo les decía que representa la ornamentación de la pared celular. Entonces, cuando vemos esto, sin lugar a dudas, es el género Tribonema. Bueno, este están de la red, pero ya hemos visto por ahí material. Déjenme acordar dónde colecté la Tribonema. Ya me acordé. Ok, ahí está otra vez el crecimiento de los filamentos, que pueden ser pues más o menos largos. ¿Cuántos se les ocurre de largo? Los más largos que yo he visto es de 1,5 metros de largo. Otros no tanto, pueden tener este diámetro aproximadamente de unos 5 centímetros. Pueden estar sobre las paredes húmedas en este hotel en Morelos, o pueden estar también sobre estas paredes que cae el agua esta está tomada de una zona de cultivo de trucha. Bueno, ¿qué factores ambientales requieren para poder vivir? Este grupo preferentemente vive en aguas frías, pero también hay unas otras que crecen en aguas templadas, pero la mayoría viven en intervalos, vean, de 0 a 20 grados. Diferentes velocidades de corriente, sí, y eso se llaman riofílicas técnicamente. Les gusta vivir a donde hay corriente de agua. Pueden vivir en aguas muy sucias con mucha materia orgánica, y eso se llaman distróficas, más o menos agua medio sucia, y eso se llama mesotróficas, con mucha materia, mucha, regular. Y Tribonema, la que tiene el H, puede vivir a donde hay mucho excretas de aves. Es decir, que Tribonema le gusta mucho el nitrógeno. Vive donde hay mucho nitrógeno. Vean los intervalos de pH que pueden vivir desde ácidos 4,5 hasta cercanos a la neutralidad misma, 4,5 a 7,2. Aguas con ácidos orgánicos prefieren vivir, aguas con carbonato de calcio también, y pueden tener modificaciones de la salinidad. Pero esto es algo interesante, porque esto es bibliográfico, obviamente, pero esto es lo que les da la posibilidad de aportar esta información. Entonces yo le decía a mi alumno, pues no, eso no es cierto, porque yo he registrado localidades donde crece a 29 grados. Me dijo, no, eso no es cierto, porque la bibliografía de todo el mundo dice que hasta 20 grados. Y le digo, bueno, pues entonces vamos a apostar algo para que usted me cree, ¿no? Y entonces me dijo, no. Y yo, pues sí, así vamos a discutir a lo menso, no, vamos a ganar algo, ¿no? Y obviamente yo voy a apostar cuando sé que voy a ganar.
Entonces, pues ya, y por eso esta fotografía es histórica. Llegamos, lo que primero hicimos fue medir la temperatura y el joven perdió. Me debía un café. No era tanto lo que tenía que perder, más que la soberbia. Este justamente fue con el que apostó conmigo, un alumno tesista que estudió el género Bauperia junto conmigo. Bueno, desde luego el género Bauperia ha dejado registros fósiles a través de la historia y hay información, yacimientos de zonas de Australia, a donde hay especulación que esto se puede tratar de una bacteria y está datada de 120 millones de años. ¿Eh? Entonces, las xantofitas surgieron desde hace muchos años. Y por tanto, ¿qué relaciones filogenéticas pueden tener? Pues ahí está. Las relaciones filogenéticas que pueden tener pueden darse por convergencia, parecerse o confundirse, clorofise, pero también se pueden confundir con las crisofise, y la razón por poderse confundir con las crisofise es por la formación de las estatosporas. Desde luego, también se pueden confundir si esto pierde la capacidad fotosintética y es continua, se pueden confundir con, ahorita veremos con quién más. Se relacionan con las algas pardas, las algas kelp, las macroscópicas, con las feofice, porque también este grupo adyacente al núcleo tienen cuerpos fisoides. ¿Qué cosa era eso de los cuerpos fisoides? Lugares a donde se acumulan compuestos de taninos, ¿sí? Fluorotaninos. No sé si se acuerdan, pero estos fluorotaninos le daban las posibilidades a las algas pardas, a las feofice, de tener, no ser comida embutida por los herbívoros porque no son paleables. Entonces, los cuerpos fisoides son estructuras que coinciden en otros grupos, en particular con las basilariofitas, con qué convergen, con qué se parecen, con la pared celular, que algunas de estas tienen sílice. No estas, no Bauperia, eso el grupo. El grupo, algunas de ellas tienen sílice, y entonces el sílice, como las valvas de las diatomeas, se presentan en ambas. ¿Con qué otro elemento? Con las sustancias de reserva, la crisolaminarina. Y aquí se viene la parte estrella. ¿Con quién se parecen? Con los omicetos. ¿Se acuerdan de estos grupos que parasitaban la papa, que parasitaban la uva, que parasitaban Phytophthora infestan, Saprolegnia parasítica, las de los peces, pues se relacionan porque tienen semejanzas morfofuncionales muy altamente semejantes. Flagelos diferentes igual que ellos, una pared de celulosa igual que ellos, por tanto, los saprolegniales y los bauqueriales se pueden parecer ampliamente, solo que las saprolegniales evidentemente no tienen flagelos y plastos, y los bauqueriales pues sí los tienen, pero el esporangio de repetición se hace de la misma manera que las saprolegniales. Y si la historia no fuera así, el árbol filogenético de este grupo basada en el 28S no podría haber salido Tribonema y Ocromena, que son xantofice, estén en el grupo de Pterocontofita. Y aquí vemos que están los omicetos, aquí está Phytophthora. Y entonces son grupos hermanos, grupos cercanos, grupos relacionados filogenéticamente. ¿Listo? ¿Cómo los estudiamos? ¿Sí? Pues evidentemente para poderlos delimitar a nivel de especie, muchos de ellos les comento que no están los reproductores en el campo, pues entonces hay que hacer cultivos. Se toman cuando son macroscópicos una pequeña porción y se hace una serie de
procedimientos para que esto se vaya limpiando y puedan crecer en una cámara de cultivo. En el caso de las que son planteónicos, pues evidentemente con una red de tamaño de valla de 20 micrómetros se colecta y luego pues se van a... O en el caso de los que sean de suelo o de tronco, pues con una espátula se van a ir colectando. Bueno, también otra de las formas con que podemos colectar es porque tomemos con una pipeta a la orilla de las lagunas sedimento o cercano al sedimento, eso se llama perifito y podemos encontrar, prefieren vivir entre el metafitón y el perifito. Bueno, hay que proteger las muestras del calor porque les digo, estas son muy sensibles. Vamos a preservar el material cuando los queramos estudiar a nivel de microscopía con glutaraldehído al 1%, o si no tenemos glutaraldehído puede ser con Lugol. Traer un material que no tenga ninguno de los preservadores para hacer cultivos, ¿sí? Y en algunos casos se utiliza hidróxido de potasio para observar las ornamentaciones de la pared celular. Pero es en algunos, no en todos los casos. No es necesario. ¿Ok? Bueno, ¿qué indicadores nos da o por qué debemos estudiar las Xanthophyces? En principio, porque tiene una relación evolutiva con los hongos. Ya lo vieron, ¿se acuerdan los del seminario seguramente más que sus compañeros? La hifa cenocítica se parece muchísimo a como si fuera un hongo, ¿no? Un conjunto de hifas es el micelio, pues aquí no se llama micelio porque sí tiene plasto, ¿no? Pero se parece morfológicamente muchísimo. Entonces, evolutivamente tiene una importancia fuerte. También se utiliza como modelos para hacer estudios fisiológicos porque la hifa es continuo y entonces se pueden estudiar, hacer muchos estudios de tipo fisiológico. Son bioindicadores, sí, es verdad, sobre todo los que son planctónicos. El exceso de Xanthophyces en zonas planctónicas significa calidad de agua adecuada. En el nevado vamos a encontrar Xanthophyces en algunos momentos del ciclo ¿cómo se llama esto? Ciclo de frío, decembrino, va a haber muchos. Ayudan a estabilizar los sedimentos porque la formación de estatosporas le da mayor consistencia a los sedimentos. Hay especies que llegan a obstruir los desagües y eso es pues, algo negativo que hay que eliminarlas, oclusión de desagüe. Pero en algunos, como este caso, Beauqueria sessilis, se ha encontrado recientemente en los 90s, ¿no? 97, 2000, producción de compuestos metabólicos que son antibióticos de tercera generación y se llama lactona cisquiterpenate y está producida por Beauqueria sessilis, una especie mexicana. Entonces aquí tenemos potencialidad de cultivar estos materiales para poder dar alternativas de manejo. Es sustrato para otros organismos, como en este caso vemos este tartígrado que está asociado con poblaciones de Beauqueria. Estos que llaman osos de agua son organismos sumamente bellos y bonitos que también se usan como modelos para estudiar. Entonces, pues estos charquitos que están en el Estado de México, en muchos lugares de nuestro país, nos ofrecen muchas lama verde que corresponden a estos grupos. Les digo, poco estudiados en México y por eso la posibilidad de encontrar nuevas especies. Bueno, seguimos. Y esta es según yo, vamos a ver, la última diapositiva. Y sí, es la última diapositiva porque lo que les quiero decir es cómo hacer el book creator que les voy a pedir para la siguiente semana. Con esto estamos por terminar el grupo de Stramenopila y los otros grupos, porque ya hemos visto Bacillariophyta, ya hemos visto Pheophyta, ya hemos visto Xanthophyta y todos los demás grupos cinorales, estigomatactales, Dictyocophyce y Chrysophyte
son grupos relativamente pequeños, pero que tienen particularidades. Es decir, este grupo también muchas veces se confundían como algas verdes. Este grupo no, este sí tiene particularidades muy llamativas, pero sin duda recientemente, hace 5 años más o menos, lo separaron a otro grupo porque Sinura era parte de Chrysophyce. Bueno, entonces conclusión, por equipos van ustedes a buscar cómo son estos organismos en fotito. A buscar una imagen, la van a poner obviamente con una tipografía y una señalización que pertenece a las Chrysophyta, a un rango de la clasificación real. Y lo mismo van a hacer para Ocromonas y Dinobrión. Y van a poner en 5 renglones, es decir, en pocas palabras, los caracteres que las definen a los géneros. ¿Sí? Y lo mismo van a hacer para este género que se llama dictiota, que es diferente a este que se dice dictiota, ¿eh? No es lo mismo. Vean, no me equivoqué, son cosas diferentes. Se parecen mucho, pero son diferentes. Y lo mismo van a hacer para Nanocloropsis, Botchloropsis, Sinura, etcétera, ¿no? Y en cada uno de estos elementos van a poner la diagnosis por equipo, van a poner sus fotos, ¿sí?, en la hoja de Book Creator, y al final van a hacer un cuadro sinóptico de los caracteres que los distinguen. ¿A quiénes? A las Chrysophyce, a las eustigomatales, a las ignorales, a todo lo que está en morado. ¿Sí? Y por último, un cuadrito a donde indiquen cuáles son los 5 caracteres que los une en estramenópila. Primero, un cuadro sinóptico de lo que no tiene uno, pero otro no lo tiene. Y por último, cuáles los une. ¿Queda claro? A los jóvenes que no tienen equipo, pónganse de acuerdo entre ustedes y hacen un solo equipo para que puedan trabajar. Que en este caso, o quédense en la sala y ahorita los ubicamos. ¿Sale? ¿Alguna duda de esto? No, profesora. No. Bueno, ¿cuándo van a entregar esto? El próximo 12 de octubre. Profesora, creo que hay una duda de mi compañero Antonio. A ver, ahorita la veo. A ver, Antonio, ¿cuál es la duda? Gracias. Entonces son 3 hojas, bueno, 3 presentaciones diferentes. No, es una ¿Todos sola. en el mismo? Ajá. Okay. En una hoja de libro Book Creator vas a poner Chrysophyce. En otra hoja vas a poner Dictyophyce. En otra vas a poner Eustigomatales. En otra, así, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas. Y la octava va a ser la cuadro sinóptico y la novena los elementos que los unen. Los caracteres que los unen a estramenópila. Sí, muchas gracias. ¿Sí? O sea, son 9 hojas mínimo que deben de tener. Se pueden pasar por una si quieren. Que a lo mejor en esta Chrysophyce, que son muchos géneros, en una sola hoja no les cabe. Pero no me vayan a poner 50 hojas, no, tampoco. ¿Se va a entregar en el aula, profa? Me la van a entregar en el mismo sistema de Book Creator. Me lo envían. O en caso que no, ahorita les digo en qué correo. Pero no lo mandan, por favor, a GGS porque
me lo van a colapsar de tanto información. Ahorita se los pongo. En este correo de Gmail, por favor. Gloria Garduno 676 gmail@gmail.com. Ustedes, por favor, necesito que la revisen y vean que en la unidad número 3, que dice autótrofas, hay una serie de actividades que se llama tarea de bosques de algas verdes, de algas gigantes, perdón. Esa la tienen que contestar. Tarea de diatomeas parte 1, tarea de diatomeas parte 2, tarea de diatomeas parte 3. Es decir, tienen, vamos a editar esto para que no se confundan. Tienen que contestarme, por favor, 4 tareas. ¿Sí? Entonces, ya con estas 4 tareas más lo de Book Creator, es la última partecita para que puedan ustedes preparar su examen, que puede ser el día 12 o el día 14. ¿Cuál seleccionarían? El 14. Y disculpe, profesora, ¿en qué unidad dijo que estaba en las tareas? En la U3, en la unidad número 3, que Gracias. dice línea protista autótrofa. Bueno, entonces quedamos que el día 14 hacemos el examen. Y pues vamos todavía a cosas que nos faltan. Vamos el martes a ver alveolata. Empezamos a otro grupo, alveolata. Y ahora... Ay, pregunta, ¿el próximo martes o qué Sí. fecha de martes? Martes 12, sí, maestra. Ah, perfecto, gracias. Sí. Nomás, recuérdame, ¿te acuerdas cuando te dije que iba a venir la maestra Beatriz a dar la conferencia? No me acuerdo, ya me confundí. Ahorita lo checo. Ok, viene el 12 a dar la conferencia. Perfecto. Entonces, el 12 tenemos una conferencia de dinoflagelados, obviamente en clase. Entonces, bueno, pues ya estamos. De 7 a 8 tienen clase conmigo y luego la conferencia entramos. ¿Sale? Ok. Bueno, pues entonces el día de hoy los voy a dejar para que tengan tengo una actividad que hacer. Hay una pregunta, perdón, maestra. en el chat. ¿Cuáles son las tareas, profesoras? A ver, otra vez. Si no, les comparto la pantalla para que las vean. Denme un segundo. Ahorita las vemos. Para que no haya duda. Y que si la entrega del libro sería el 14 de octubre. Voy, maestra. Dame un segundo. Estoy cerrando la presentación para que no haga ruido. Vámonos por partes. La del aula. Que las voy a compartir. Ok. Línea protista, ¿la estamos viendo? Línea protista autótrofa. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, vamos bajando
y esta va a ser la tarea, 4 tareas que tienen que hacer. Bosques de algas gigantes, diatomeas 1, diatomeas 2, diatomeas 3. Ahora sí. Lo demás no les aparece porque yo ya lo puse oculto aquí ahorita, para que no se confunda. Después, cuando dice cuadro comparativo de caracteres, hay tarea 1, tarea 2, tarea 3, 4. ¿Sale? Sí, Y esas profesora. tareas las tienen que entregar el 12, máximo el 12 de octubre. Y el libro está bien. Si me lo quieren entregar el 14, está bien, el día del examen. ¿Alguna otra duda que surgió por ahí? Entonces, me sigo con... bueno, la maestra. Sí, maestra. Mira, ahorita tengo prisa porque tengo que ir a atender unas cosas, pero nos ponemos de acuerdo el lunes. ¿Te parece bien? Sí, es altamente probable. Si no hay problema, puedo quedarme tantito con los alumnos, 2 minutos para volver a hacerlo del otro día que quería ver si me salía. Sí, claro, nada más dame chance de terminar porque no quiero que se me olviden cosas. La otra historia es que incluso me decía uno de los chicos justamente que yo me había salido abruptamente en la clase pasada, y hay una persona que tuvo problemas el examen pasado. Entonces, por favor, esa persona, que ahorita no tengo a la mano su nombre, hay 2 opciones. El martes llegas más temprano y haces el examen, o te quedas más tarde y lo haces, o el domingo, después de las 7 de la noche, yo te puedo atender con mucho gusto. E igual el domingo voy a abrir una sala y para aquellos que tengan dudas, inquietudes de cualquier tema de extramenópila, estaré de 7 a 8 de la noche resolviendo dudas por lo que tengan pendiente que hacer. Hubo gente que no tomó la clase por un malentendido de bacilariofita y sé que es un tema complicado de entender. Si alguien quiere, con mucho gusto, yo lo hago el domingo. Si nadie quiere, pues no hay ningún problema, no pasa nada, ¿no? Entonces, dígame el joven que tiene pendiente de hacer el examen, ¿cuál opción le parece mejor? Si es que se encuentra en la sala, es que no me acuerdo cuál es la persona. Sí, maestra, aquí estoy. Ok, a ver, dígame, ¿usted qué prefiere hacer? Pues creo que se me facilitaría más el día de la clase. O sea, ¿antes o después? Antes. ¿A las 6:30 nos vemos o a las 6 prefiere? No, está bien, a las 6:30. Sale. El examen es muy sencillo. No, obviamente no va a ser el mismo. Estúdiele porque va a haber un cambio ahí, no drástico, pero sí va a haber cambio, ¿eh? No se confíe. Ok. Recuérdame, por favor, nada más tu nombre para anotarlo aquí. Sí. Ya me dice que más. No, ya, ni me recuerdes, ya, y muero. Vianey, ¿estás en la sala? Vianey, ¿estás en la sala? Ok. Perdón, es que no agarraba mi mapa. Ok. ¿Está bien? ¿Quieres una charla de café que yo diría el domingo o no? Sí, cuando mencionó sobre las dudas en el tema que yo no estuve presente. Okay. El domingo de 7 a 8, yo le voy a poner así, charla de café, y va a estar puesto el Zoom, el ID del domingo, ¿sí? ¿Vale? A las 7 de la noche. Sí, a esa hora ya podría. Ok, pues entonces ya de mi parte, ¿hay algo que tengan pendiente, chicos? Sí, ahorita te doy el espacio, maestra. No se me olvide. Creí que era algo del chat. No. Ajá. No hay nada pendiente, muchachos, entonces ¿todo queda claro? Ok. Maestra. Bueno. ¿No? ¿Vianey? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces los dejo 2 minutos con la maestra
y que pasen un lindo fin de semana también. Gracias, profesora, igualmente. Bonito Gracias, fin. profe. Bye. A ver, niños, échenle ojo a esto. Ábranlo nada más para ver si pueden editar la... Ya, es lo mismo que les había compartido el otro día, pero que no podían, que les pedía permiso, o que no podían escribir, no sé, desde su servidor de Google. Ay, tengo frío. Ay, niños, me congelo, tengo las manos heladas. Sí. Sí, a ver si pueden entrar. Espérenme tantito, déjenme revisar acá. Ah, sí, ya los veo. A ver, pongan ahí lo que sea. Buenos días. Sí, gracias. Yo puse un corazón, ¿cuenta? Ah. Ajá. Déjenme, ¿les pide en algún momento que pongan su nombre para el comentario o algo así? No ¿verdad? puedo. No. Déjenme ver cómo checo quiénes son. O si sale, pues, quiénes son. No, todas las participaciones son anónimas. ¿Cómo le agregué? Bueno, no importa, aunque no tenga sus nombres. ¿Sí se pudo? ¿Quién puso sí se pudo? Yo. Sale. Sí, bueno, pues nada más ese es algo de la idea para usar esta aplicación en otra sesión y que ustedes me ayuden a ir construyendo la información de la clase. Solo quería que checaran eso. Bueno, y un detallito. Hay por ahí algunas personas pendientes de tarea. Les hice llegar algo de información de si quieren entregarlas. Si quieren entregarlas, pues yo estaría disponible de revisarlas al día de mañana, ¿sale? A las 11:59 de la noche aún lo recibiría. Sigue pidiendo descargar la aplicación. ¿Entró desde el servidor de Google? ¿Tiene cuenta de Google? A quien le pide descargar la aplicación. Qué raro. ¿A alguien más le pide eso, descargar una aplicación? Es que se supone que es como un Drive. Es como hacer una presentación en un Drive. Según esto es como una... No es una aplicación específica que tengan que descargar, según yo. A mí me pidió descargar la aplicación, la descargué y ya pude escribir. Bueno, ¿y pide algo específico el descargar, Daniel? No, bueno, o sea, abre con tu cuenta de Google, así que no pasa nada. ¿Tarda más de un par de minutos o es algo lento? No, es en corto, la verdad. Rápido, Bueno. se descarga. Sale. Entonces, ¿cree que pueda intentarlo el descarga? Digo, no es como que tengan que tenerlo ya mañana en 2 minutos, porque